Buenas tardes, hermanos en Cristo. Es un gusto y un honor saludar a toda esa gente, a toda esa racita que se detenga a mirar este corto video, hermanos. Bendiciones a todos, les deseo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Glorificado sea su nombre por todos los siglos de los siglos. Amén, amén. Yo, hermanos, quiero hablarles hoy en esta tarde, lunes, tardecita. En esta tarde de lunes, hermanos, quiero hablarles mayormente cómo darles dos versículos, cómo el demonio nos usa como instrumentos, cómo el demonio lo permitimos que nos use como instrumentos sin darnos cuenta, hermanos, y por eso les traigo al principio de la escritura, de los tiempos, o sea, de la iniciación, de la creación de Dios, cómo usó a la serpiente para que hiciera caer al primer humano, pues Adán y Eva, hermanos, para que entendamos, pues vamos a leer lo mejor de la palabra de Dios para que entendamos un poquito, fíjense, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Génesis 3, del 1 en adelante, vamos a leerlo, hermanos, para que veamos cómo esta serpiente astuta, inteligente, cómo fue usada como instrumento de Satanás para hacer caer a Adán y Eva. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de todos los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. La serpiente pero no podemos comer de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él se les abrirán los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. En esta parte, hermanos, el demonio, o sea, Satanás tenía razón. Le estaba diciendo mitad mentiras y mitad verdad, porque le estaba diciendo: no es cierto, lo que Dios bien sabe, que el día que coman de este árbol se les abrirán los ojos, y eso era verdad. Se les abrieron los ojos, el entendimiento, conocerán el bien y lo que es mal. Pero cuando les dijo Dios: no coman de ese árbol, porque si lo comen morirán, ahí tenía razón, ¿verdad? También Dios, porque Dios dijo morirán. Pero el diablo los engañó, que no es cierto que morirán, sino que Dios sabe muy bien que al comerlo se les abrirán los ojos, conocerán el bien y el mal, serán como dioses. Pero Dios tenía razón, ahora morimos, ¿verdad? Y en ese tiempo tal vez Eva no comprendió, pues lo mordió y no comió, y ella quería caer, que iba a morir de a golpe, o sea, al morderlo, ¡zas!, murió como veneno, pues. Pero no, hermanos, Dios era de otra manera, ¿me entienden? Y pues yo entiendo aquí que esta serpiente como fue usada, ¿me entiendes? Voy a leerles más adelantito para no alargarme, ¿me entienden? Al versículo 8, para que entiendan lo que el castigo que le vino a la serpiente por dejarse usar.
y a ellos también por comer de la fruta y dejarse engañar. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios le replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo, que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Ahí se empezaron a echar la culpa. Adán, fíjense, le echó la culpa a la mujer. El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer le echó la culpa a la serpiente, fíjense. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. La mujer le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente pues ya no le pudo echar la culpa a Satanás, porque Satanás ya Dios ya no lo podía dar más castigo, porque ya le dio todo el castigo, ya lo condenó, ya está condenado, hermano. Satanás, por más que Satanás nos nos use o nos haga pecar, pero los que nos condenamos somos nosotros. Él ya está condenado. Y su misión es hacer caernos nosotros a la condenación, hacernos caer en cualquier pecado para que Dios nos castigue, para que Dios nos condene. Por eso es que el diablo, su misión es hacernos pecar, hacernos caer en toda clase de pecado, hacernos caer a cada rato, a diario, en el adulterio, en el chisme, en la soberbia, en la ira, en el mal, para que me entiendan, a diario. Y su misión es que nosotros vivamos una vida desordenada, una vida pecaminosa, una vida lejos de Dios. ¿Por qué cree que unos ahorita están para allá perdidos en el alcoholismo? Otros en las fiestas, divirtiéndose. Otros para allá lejos en el trabajo. Los esclavizan el trabajo. No quiero decir que el trabajo sea malo, no. Otros los tienen para allá, en las calles, disfrutando la vida, en las playas, en los moles, en las tiendas, lejos de Dios. ¿Para qué? Para que no busquen a Dios, para que no encuentren a Dios lo más lejos que se pueda. Los tiene atados en los vicios, en las mentiras, en los placeres. ¿Me entienden? Para que no nos tiene atados en el dinero, en la lujuria, o sea, pues en la avaricia. Muchos vamos buscando el Dios dinero y nunca buscamos de Dios, ¿me entienden, hermanos? Por eso es tan peligroso dejar entrar ese demonio de avaricia, porque es tan peligroso, hermanos, y nos hace caer en cualquier cosa. Y fíjense aquí cómo la serpiente, por ser usada, cómo le dijo Yahvé. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias, entre todos,
por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Si quieren saber más, ustedes léanlo más adelante. Es larga la historia, hermanos. Yo lo que le quise mostrar, el castigo que les dio la serpiente Dios por haberse dejado de usar como instrumento. La serpiente, pues, bueno, pues Satanás ya no lo castigó, por como les digo, ya Satanás está condenado, ¿verdad? Pero imagínense nosotros que todavía estamos en lucha de buscar ese perdón, esa salvación, pues nosotros sí nos podemos condenar, y ese es el objetivo de Satanás, hacernos condenar, ¿me entienden? Hacernos pecar, hacernos caer en toda clase de adulterio, para que nosotros nos condenemos, pues, y caigamos no lleguemos a la salvación, o sea, al perdón de Dios. Hay que tener cuidado, pues, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, para que aprendamos y no caigamos en esos pecados, y así busquemos y lleguemos a la salvación por medio de su Espíritu Santo. Yo también quiero mostrarles un versículo en el Nuevo Testamento, como un hombre de Dios, un hombre elegido por Dios, fue usado como instrumento. Y fíjense en esta parte, dice Mateo 16, versículo 21 en adelante, dice: a partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Entonces salió Pedro como instrumento del mal. Fíjense que le dijo. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Vamos a ver si Jesús le dijo: sí, Pedro, tienes razón. ¿Por qué voy a sufrir? ¿Por qué voy a padecer? ¿Por qué me va a pasar esto? Vamos a ver si le dijo así, o le dio o lo favoreció. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Miraron? Aquí está el ejemplo de que este personaje llamado Pedro fue usado como instrumento de Satanás para que Jesús cayera en el pecado, para que lo pudiera desviar de su misión. Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Claramente está, hermanos, aquí como este personaje fue usado como instrumento. En aquel caso del principio fue la serpiente usada como instrumento. Y fíjense el castigo que se llevó la serpiente por haberse dejado usar como instrumento. Ahora imagínense, Pedro si hubiera muerto, si hubiera partido así con este pecado de dejarse usar como instrumento sin darse cuenta. ¿Qué castigo nos vendría a ella? Es muy fuerte, hermanos. Hay que ponernos a profundizar esto, a analizar que si nosotros nos dejamos usar como instrumentos del mal para hacer el pecado, para hacer el mal, pues nos va a ir muy duro, hermanos. Es muy duro el juicio de Dios, es muy fuerte el castigo, porque me entiendan. Cada pecado te van a pagar un salario, un pago, pero es de dolor o sufrimiento. No va a ser como aquí dinero. Yo entiendo, hermanos, que Satanás puede usar cualquier cosa. En este caso usó esta serpiente, en el otro caso usó a Pedro
como instrumento, y más adelante lo volvió a usar cuando él dijo: Señor, yo por ti doy la vida, yo por ti voy hasta contigo a donde sea, hasta la muerte contigo. Pedro, 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 no cantará el gallo 3 veces cuando ya me habrás negado, no cantará el gallo una vez cuando ya me habrás negado 3 veces. Miraron, otro que fue usado como instrumento fue Judas. Ese sí se perdió, hermanos. Ese sí, no hay que evitar ser como Judas, porque ese sí se pierde, hermanos. Y esos Judas están dentro de la iglesia, los incrédulos están dentro de la iglesia, los que lo niegan están dentro de la iglesia, hermanos, van siguiendo a Jesús. Podría ser cualquiera de nosotros que está dentro. Por eso hay que pedirle la gracia a Dios de cambiar, de abandonar toda clase de pecado, pues, para que no seamos usados como instrumentos, porque si no nos va a ir de la patada, hermanos, y es muy duro. Créanme, es muy duro. Y yo les quiero contar una historia, una experiencia que tuve con un sacerdote, hermanos, de Dios elegido. Y no podía entender eso, porque yo miré este cambio en él. Cuando él me iba a dar la Eucaristía, yo apenas había salido de mi trauma, de mi recaída. Ya Dios había limpiado mi corazón, había expulsado todos los demonios que traía adentro. Yo me acercaba a la iglesia y pues a recibir el cuerpo del Señor con mucha sed, con muchas ganas, porque yo sentía al recibir el cuerpo del Señor que me llenaba de fuerzas. Sentía ese amor, esa paz que Él daba a través de su Santa Eucaristía. Pero el demonio me atacó, me trató de sacar, me trató de engañar a través de un sacerdote. Cuando él me iba a dar la Eucaristía, hermanos, yo miré un cambio en sus ojos, muy rojizos, como esos vampiros, ¿ves? Como esos que les quedan sus ojos rojos, hermanos. Y me van a pensar que yo miré de más, o que yo no estaba bien de mi vista, o estoy viendo cosas que no son, hermanos. Pero no, hermanos, yo sé muy bien lo que vi. Tal vez esa experiencia era para mí, tan como para mí, para el sacerdote también, para informarlo, ¿verdad? Pero yo quiero que entiendan que este sacerdote fue usado como instrumento, porque yo no sé por qué, porque tal vez, ¿verdad? Pues él lo permite, ¿verdad? También. Pero yo quiero que entiendan que el Satanás, para que entiendan que él puede usar cualquier persona que esté dentro de la iglesia o fuera, mientras tú lo permites, claro, él no puede usarte si tú no lo permites. Si te puede usar cuando tú permites el pecado en tu corazón, entonces sí te puede usar. Pero si mientras estás en comunión con Dios, tú oras, tú rezas, tú le pides a Dios, tú comulgas, te confiesas, él no puede usarte si tú no dejas entrar el pecado. O sea que si yo tengo un pecado, entonces sí puede usarme. Por eso es necesario confesarnos, para que no nos use como instrumentos a cada rato, ¿me entiendes? Ir a confesar esos pecados de instrumentos cuando somos usados como instrumentos del mal. Yo no quiero decir que este sacerdote ya, porque miré eso en él, ya es del mal, ya no está bien, él ya no es de Dios. Sí, hermanos. Lo que pasa es que está como aquí Pedro, en este caso, fue usado ese momento como instrumento de Satanás. Por eso le dijo Jesús: ponte detrás de mí, Satanás. Pues era Pedro el que iba hablando, hermanos. Y por eso yo les quiero decir, hermanos, que cualquier persona puede usar el demonio. Y pues para que nosotros entendamos, yo les confieso, o sea, yo les digo, hermanos, que si yo no hubiera estado lleno del Espíritu de Dios en ese momento, que al recibir el cuerpo del Señor, yo hubiera salido corriendo y no parar hasta quién sabe dónde. Hubiera pensado: no, esta iglesia no es de Dios. Pues, ¿cómo voy a mirar esas cosas en un sacerdote? No lo podía entender, hermanos. La cabeza se me puso en qué pensar, y le pedí a Dios en mi oración que me iluminara, que si esa iglesia era de Él, que ¿por qué yo, si era su iglesia, que si eran sus elegidos sacerdotes, ¿por qué entonces, por qué miré yo ese cambio? Entonces el Señor me trajo este versículo donde Pedro fue usado como instrumento también. Y pues ahí entendí todo, hermanos, que
que pues el mal, el demonio, pues nos puede usar cuando nosotros permitimos el pecado en nuestro corazón. Cuando tenemos pecados, puede usarnos como instrumento. Por eso es que nos recomiendan que nos confesemos a menudo, a cada rato, a cada mes, cada semana, si es posible, hermano, para que vivamos en gracia de Dios, porque cuando así nos llegue la pelona, nos llegue a decir, aquí se acabó tu vida, pues nos agarró limpios. Pero si nos agarra siendo usados como instrumentos en pecados mortales, en adulterio, pónganse a pensar esa alma cómo le va a ir, hermanos. Y pues yo les quise compartir esto, hermanos, para que entiendan un poquito que pues nosotros actuamos de muchas formas a veces, ¿verdad? Cuando no se conoce de Dios, cuando no se tiene Dios por de enfrente, por delante, por primer lugar, pues actuamos de una manera diferente. Con este sacerdote yo lo informé, en vez de que nos llevemos bien, él me ignora, bueno, él me como quisiera, con su actuación, le entiendo que yo me vaya de su comunidad o de su iglesia, ¿verdad? De su comunidad, pero mi misión yo no es quedar bien con los demás, hermanos. Mi misión es a prevenirlos y informarles que Satanás nos está eliminando, nos está liquidando, nos está engañando, nos está incluso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay tanta división, tanta competencia, tanta prepotencia, tanto señalamiento, tanto juzgamiento, tanta envidia, hermanos, que existe dentro de la iglesia. Pero ya no me sorprende eso, hermanos, porque la palabra de Dios dice que la cizaña y el trigo están dentro de la iglesia, no están afuera. Los fariseos, los escribas, los judas, los incrédulos, los que los niegan, están dentro de la iglesia, no están afuera, hermanos. Por eso es que ya no me sorprende esto. Pero yo le pido a Dios que sea mi objetivo mirarlo a Él, no a lo que dicen los demás. Muchas gracias, hermanos, pues espero les sirva este corto video para reflexionar y no tengan miedo. La iglesia de Cristo es la verdadera, la católica, hermanos. Aunque haya personas que se comporten mal, aunque haya personas que hagan cosas que no son, haz la diferencia tú, hermano. Tú haz la diferencia. Si ellos se comportan mal, ellos entregarán cuentas a Dios. Pero yo quiero portarme bien en su iglesia, afuera, en mi vida, hermano, hacer la diferencia, hacer luz en las tinieblas.